¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra entrevista más a los candidatos al Poder Judicial. En este caso, en esta ocasión estamos con Brenda Virginia Alarcón, candidata a magistrada de circuito en Así es, Aguascalientes, ¿es correcto? así es. Número uno en la boleta rosa. Número uno, ok, perfecto. Bien, pues empezando por tu vida personal, ¿por qué decidiste estudiar Derecho? Porque la verdad siempre me ha gustado como ayudar a las personas. Creo que parte del derecho es mucho el dar consejos, ¿no? El como ver a ambas partes. Entonces estaba entre la disyuntiva, o quieres ser psicóloga o quieres ser abogada. Ujú. Pero la parte que no me gustaba de la psicología es justo la rama que es de la salud. Y la verdad a mí, o sea, todo lo que implica biología, química, nunca se me dio. Entonces dije, no, Ok. no va a haber forma, me tengo que decantar por lo social. ¿Cómo te diste cuenta que tenías habilidades para esta carrera? Mm, Básicamente fue porque yo soy la mediana de tres mujeres, Ujú. entonces siempre he sido la mediadora. Creo que eso es algo muy importante, que en las peleas, en las disputas de hermanas, Ok. siempre he sido la mediadora. ¿Creciste aquí en Aguascalientes? No, yo crecí en Ciudad de En México. Ciudad de México. ¿Y Ajá. eras la hermana de en medio de tres hermanas? Sí. ¿Hermanos no tenías? No, ninguno. Ok. Sino puras mujeres, ya te imaginarás los conflictos. Mi ropa, mis zapatos. Te tocaba estar mediando. ¿Y cómo era Sí. la dinámica familiar? Eh, pues es bastante cliché, ya sabes, siempre a la mayor le han exigido más por ser la primera y ya después los papás como que dicen, ay, pobrecita, le exigí mucho. Ujú. A la chica pues es la consentida, todos la consentimos demasiado. Y la de en medio, te digo, es cliché, siempre siento que es como la más, no olvidada, como independiente, Mm. como que buscando de qué lado hacerse, dependiendo de los intereses. ¿Alguno de tus papás se dedicaba al derecho o cómo surge? No, mi papá es contador y mi mamá se dedicó siempre al hogar. Ok. ¿Y cómo fue tu paso por la carrera? ¿En dónde estudiaste? Estudié en UNAM, en CEU. En la UNAM. Sí, fue una muy grata experiencia. La verdad es que cuando yo entré a CEU, lo primero que nos dijo uno de los profesores fue, van a ver que de aquí, o bueno, ustedes saben que de aquí salen los mejores en todas las carreras, ¿no? Mm. Pero eso atiende a que eran grupos enormes, o sea, éramos 8 grupos en la mañana y 8 grupos en la tarde de 100 personas. Cada grupo eran 100 Cada personas. grupo eran de 100 personas y justo era lo que nos decía un profesor, salen, o sea, de ti depende que destaques entre un grupo de 100 y entre un turno de 800 personas. ¿Qué tenías que hacer para destacar? No, pues estudiar mucho, porque aparte ahí como es la cátedra libre, Ujú. había exámenes orales o había uno que no hacía exámenes o hacía uno que nada más con participación, o sea, había profesores muy exigentes y aparte eran otros tiempos, o sea, yo soy de generación 2004-2008 y, y ya viéndolo ahorita hay muchas cosas que no debieron pasar en ese entonces, o sea, que se han ido evolucionando simplemente en... Ni siquiera voy a hablar de machismo, sino de la forma en la que se ¿Todavía te aventaban el conducían. gis y demás o ya no te tocó? Ya no me tocó, pero Fíjate que a mí sí me tocó sí, todavía en prepa, sí. no, qué horror. No, algo que me dejó muy marcada fue en una clase de Derecho Penal. Mm. Nos estaban repartiendo los exámenes, elegían a 3 personas, pero el profesor tenía prohibido decir yo o aquí cuando decían tu nombre. Tenías que decir presente y alzar la mano. 100 personas. Mm. Entonces, cuando le toca el turno a una chica, ella en lugar de decir presente dice yo. No, pues el profesor la levantó, bueno, le hizo que se levantara, que se pusiera enfrente de todos y que si no rebuznaba, la reprobaba. No rebuznó y la reprobó. Rebuznaba, sí, no rebuznaba Ajá, como burro, ¿o qué? ajá, sí, así enfrente de todos porque no había entendido las indicaciones. ¿Y eso en qué semestre fue? Primer semestre, primer semestre. La verdad sí fue un semestre muy... Como que luego es gracioso también acá yo estoy en la autónoma, como que ponen luego pues no sé, por ejemplo acá dicen los primeros 3 semestres, no tanto por los profesores, sino por las materias, son de filtro, pero también es interesante ver cómo,
o sea, la influencia que puede llegar a tener un profesor en la carrera de los alumnos. No sé qué fue de esa compañera. No tengo ¿Siguió con la idea. carrera o...? Sí, sí Mm. siguió con la carrera, pero la verdad es que de admirarse, porque a mí me hubiera traumado mucho tiempo. O sea, te digo, o sea, que ya cuántos años pasaron y es algo que recuerdo con claridad de la pobre chica. No me acuerdo de ¿Y su nadie nombre hizo ni nada cómo al era. respecto? Nadie. O sea, la verdad es que sí eran otros tiempos. ¿Hubo algún profesor que tuviera el efecto contrario en ti, que te tuviera un efecto positivo, que te impulsara, que lo consideraras como tu mentor o algo por el estilo? Tuve un profesor, pero ese ya fue en la especialidad. Mm, Cursé una especialidad de Derecho Tributario en la Escuela Libre de Derecho, ok. allá en Ciudad de México. Y ahí era un profesor más chico que yo, o si no de la edad, pero tenía un conocimiento y una claridad, o sea, tenía un pensamiento muy estructurado para explicar los impuestos, tenía mucha experiencia, mucha calma, no sé, la verdad es que admirable el chico, porque estaba muy joven y dominaba todos los temas, los exponía con claridad, se veía que dominaba todos los temas de impuestos. Fuera del derecho en sí, ¿qué aprendiste en la carrera? Lo aprendí tarde, ¿sabes? Yo creo que un consejo que nos daban mucho era que debías de conservar a tus amistades de la carrera. Y fue algo que por la propia mecánica de la vida y del trabajo, porque yo empecé a trabajar en el último semestre, entonces pues ya la verdad es que el último semestre iba rápido a las clases, me regresaba a trabajar. Creo que ahí me faltó, es muy importante seguir en contacto con tus compañeros de la carrera. Pero Y lo pues cuando aprendí son tarde. 100 compañeros está un poco complicado, ¿no? Sí, ¿Te llevabas sí. bien con todos? ¿Cómo? No, hay unos que, o sea, que recuerdo de vista, por ejemplo, me acuerdo perfecto de la chica que era más grande que todos, pero era muy aplicada. Me acuerdo de uno que retó a golpes a un profesor. Sí, no, ¿En qué contexto se dio eso? no tengo, o sea, estábamos trabajando, estábamos normal, tomando clase. La verdad no sé si él vio que le hizo como alguna seña al profesor y el profesor no, o sea, como que lo empezó a enfrentar y le decía, afuera, tú y yo somos iguales. Y Ok. él, sí, la verdad es que el primer semestre fue el más extraño de todos los demás, porque ya después todos empezamos a trabajar y ya me cambié incluso de turno. Yo iba en la mañana, me cambié en la tarde y Mm, pues ahí la verdad como que ya vas agarrando un ritmo laboral, pues ya las conversaciones son diferentes, o sea, hay personas que ya llegaban muy cansadas a la escuela, bueno, del trabajo, o pues ya es como otro ritmo. En la UNAM me imagino es parecido el caso a la autónoma aquí, em, que como que son universidades que valen mucho la pena por la diversidad de alumnos que tienen, es decir, desde el que tiene mucha lana y es tu compañero y desde gente que no está como en una situación tan favorable. ¿Sí era el caso también en la Sí, UNAM? sí, eso se da, yo creo que en cada generación Mm, está el chico que solo se ha subido al metro en Nueva York, hasta, pues como dices, ¿no? Personas que realmente ha sido un esfuerzo llegar a donde están y que incluso el pagar un pasaje para llegar a la universidad mm, es un reto, es un familiar incluso. Sí. ya. ¿Qué materia te gustaba más cuando estuviste en la carrera? Mm, el derecho administrativo. Sí me gustaba mucho el derecho administrativo. ¿Por qué? Se me hacía como más sencillo. Creo que ahí sí puedes innovar. Como es tan amplio y a la vez tan complejo, creo que ahí sí puedes meter principios, Mm, puedes como que estructurarlo mejor. Por ejemplo, en derecho fiscal sí tiene mm, su propio lenguaje. O sea, si claro. no sabes qué es acreditamiento, ya no entendiste absolutamente nada del IVA, ¿no? Entonces, eso es como que es un poco más complicado. Derecho laboral, no sé, había un prejuicio en relación a eso entonces, las juntas de conciliación, ¿Cuál en, era? que era, o sea, ¿cómo decirlo sin ser políticamente incorrecta? Eh, pues sí, o sea, que era mucho de darle a la secretaria porque te Ok, tomó la diligencia.
Ok. ¿Y cómo mencionabas que hiciste una especialidad en derecho tributario? Sí. ¿Cómo Empezaste... llegué ahí? Sí, o sea, me imagino, pues como que todos vamos viendo qué materia es la que nos llama la atención. Yo en lo personal me tracé una ruta como de, por ejemplo, yo ahorita lo que me ha interesado mucho es el derecho urbano inmobiliario. Y ya, pues, voy a trabajar aquí, luego voy a trabajar acá. ¿Tú te trazaste esa ruta también o cómo es que se fue dando? No, la verdad, todo fue una serie de circunstancias afortunadas. Resultó que mi papá le daba clases al hijo de un magistrado que estaba en el tribunal, en ese entonces Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Yo iba Mm. en tercer semestre. Entonces este Tu chico, papá es contador, contador, ¿no? ajá. ¿También en la UNAM? ¿Daba No, él, clases? él daba clases en el Unitec. Unitec, ok. Ajá. Entonces este chico, yo creo que por quedar bien con mi papá, le dijo, usted tiene una hija que estudia derecho, mi papá es magistrado, ¿por qué no deja que vaya y que vaya aprendiendo cómo es el mundo fiscal, administrativo, laboral? Para no hacerte el cuento largo, yo ni siquiera había tomado constitucional, te digo, iba en tercer semestre y ya estaba de meritorio en el Mm. tribunal. O sea, esto fue antes de que llevaras siquiera Sí, administrativo sí, también. sí, sí, muchísimo Consecuencia de antes. ello es que te gusta el administrativo. Sí, se me hizo más sencillo. Bueno, y que ya estaba ahí. Y desde entonces, o sea, estuve de meritorio años hasta el 2004, que ya se abre la oportunidad de ser secretaria mecanógrafa. Mm. Y me metí de secretaria mecanógrafa con ese mismo magistrado. Ya después fui oficial jurisdiccional, secretaria de acuerdos de sala regional, de sala superior, que es lo que soy ahorita. O sea, he estado 16 años ahí. Secretaria de Ya, acuerdo. ¿Ahorita eres qué? Secretaria de secretaria de acuerdos. acuerdos, ajá. Ok, ¿cuáles son tus labores? Eh, Mis labores son elaborar proyectos de sentencia, Mm. básicamente en la parte En el Tribunal de Justicia de Fiscal y Justicia Fiscal. Administrativa. Ok. Ahí, digo nada más para poner en contexto, funciona, es como un símil a la corte en relación a cómo funciona. O sea, es una sala superior que es la que resuelve los asuntos importantes de cuantía o trascendentes o mediáticos. Son dos, en lugar de dos salas, pues son dos secciones, primera sección, segunda sección, y también funcionan Mm. en pleno. Lo que hacemos es proyectos de sentencia, ahí no acordamos, tenemos una secretaría que se encarga de hacer todos los acuerdos, Mm. todo lo de trámite. Nosotros nos dedicamos exclusivamente a hacer proyectos de sentencia y a revisar los proyectos de sentencia de los otros ponentes, de los otros magistrados. Ok. Hay sesiones, entonces en las sesiones hay una lista, nos pasan los asuntos, los revisamos y compartimos, ya sea que compartamos o no el sentido del proyecto, lo comentamos con nuestro magistrado y en sesión pública, todas las sesiones son públicas, ya los magistrados empiezan a compartir su punto de vista y votación, pasa o no pasa. El otro día entrevistando a otra candidata me surgió esta duda, se me pasó preguntarle. Cuando trabajan en un tribunal por el volumen de asuntos, ¿cómo le hacen para administrar sus tiempos? O sea, ¿le das a un asunto hasta que lo acabas y luego el siguiente o te los vas campechaneando? ¿Cómo es que se dividen ahí la carga de trabajo? No, yo prefiero hasta que termino uno, Mm. porque de repente te confundes. Sí, Bueno, claro. o sea, es que ves tantas cosas, ya de repente no te acuerdas si el argumento fue aquí o acá. Ujú. Lo que hacía como sala, como secretaria de acuerdos de sala regional, que ahí o sea, teníamos que entregar una cuenta de 20 proyectos al mes, más tus interlocutorias, tus acuerdos, lo que hacía era dividirlos por materias. O sea, por ejemplo, esta semana voy a trabajar solo IMSS, y la Mm. siguiente semana solo código fiscal, y la siguiente semana solo responsabilidades de servidores públicos para no ir cambiándome este chip doctrinal Claro. de entre uno y otro asunto. O sea, desde el inicio de mes yo ya sabía que iba a proyectar y lo dividía por materias. Al ver todas estas materias, ¿crees que una persona se pueda volver experta en tantas materias como lo hacen? No creo, no creo, ¿eh? La verdad es Entonces que tienes una materia que dices, ay, o sea, le sé, pero este es mi fuerte. mmm, me gustan mucho los contratos de obra pública, me gusta Ok. mucho el tema de las licitaciones, ¿Por qué? porque es como más de interpretación, o sea, puedes Mm. como
como explayarte más. Puedes, te digo, traer como principios de otros lados para justificar una u otra cosa o para interpretar simplemente. Me gusta mucho. Y que aparte, pues ya hay unas cláusulas, ¿no? Hay unas cláusulas de un contrato y pues solo hay que interpretar eso. Platícanos más de esa materia. Yo en lo personal me ha tocado ver algunos expedientes relativos a eso. Los contratos pues luego se vuelven muy, de que traen 1000 anexos y como que se vuelven muy complicados. Platícanos más en qué consiste esta materia. Bueno, aquí es la forma en la que el gobierno puede contratar licitación pública, invitación ¿Qué directa. es una licitación? Una licitación es como un concurso. El Ujú. gobierno sale y dice, hoy quiero construir un hospital en Aguascalientes. Entonces, dame tu propuesta, presentan sus propuestas y pues las personas interesadas presentan sus propuestas tanto de estructura, de presupuesto principalmente, cuánto tiempo se van a tardar y sobre eso es que eligen a la mejor propuesta, ¿no? Entonces eligen a la mejor propuesta, celebra un contrato el Estado con la persona que ganó la licitación. ¿Qué puede pasar en este inter? Que alguno de los otros concursantes diga, oye, no, pero ¿por qué lo elegiste a él si lo mío era mejor, lo mío era más viable? Entonces ahí ¿Existen ya pautas bien marcadas para definir a quién escoger o...? no, o es ¿cómo decirlo? Sí, o sea, es a Ujú. criterio, porque a veces no siempre lo más barato es lo mejor. No. ¿No? Y aparte hay muchas empresas que ya tienen una trayectoria atrás. O sea, que ya sabes que si lo contratas a él, pues que ya hizo el puente de Salamanca o que ya ha hecho otras cosas, pues va a ser más sencillo. Bueno, y eso hablando de obra pública. Ujú. También hay contratos de prestación de servicios. No sé, que contraten el Internet para una escuela, por ejemplo, ¿no? ¿El Estado tiene ventajas sobre la otra persona o están en un mismo nivel No, sí hay al contratar? ventajas. Hay ventajas porque las condiciones las pone el Estado. Este es el contrato. Como un contrato por adhesión. O si Mm, le puedes no, negociar. o sea, sí es como un contrato por adhesión. Mm. Sí, 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 porque la otra parte no puede decir, ay, no lo voy a entregar en tanto tiempo. Ujú. Que va a ser, bueno, como para no adelantarme, eh, te digo, se firma el contrato y se va, ¿cómo decirlo? El Estado decide que un personal del Estado está verificando que lo que están haciendo vaya en tiempo, porque hay un Mm. cronograma. Entonces, cada vez que ve que algo no está en tiempo, le tiene que avisar al que ganó al que está realizando la obra, ¿no? De, oye, esto llevas tanto de atraso, no, me habías dicho que ibas a utilizar 30 trabajadores y yo fui y eran 15. Cada mes el contratista tiene que presentarle una estimación, se llama, que es básicamente de este mes hice esto, Estado, págame. Entonces el Estado se voltea con la persona que está verificando y ya dice si procede, no procede, o ni siquiera has hecho todo esto. Y la mayoría de las veces se rescinden los contratos porque no acabaron en tiempo. O sea, Ok. no sé, O sea, tienes dirías que la mayoría de las controversias salen por rescisión. por el tiempo. Ujú. Sí, sí, sí. Ok. Em, ¿Cuál ha sido el caso más complicado que te ha tocado resolver y cómo lo hiciste? Ay, el más complicado, mira, fueron dos. El primero fue el tema de la estela de luz. No sé si está relacionado con todo una controversia en Ciudad de México, en cierto gobierno. Mm. Decidieron hacer como un monumento. Ya ni Ujú. me acuerdo exactamente qué representaba. Se llama la estela de luz. Ok. Y es una columna, nada más. Es una columna como con cuadritos. A ver, la estoy buscando. Estela de luz. Ajá. Y era respecto a este tema. Ajá. Les pondré la imagen ahí en edición. Ajá. Esto. Exacto, esa es la famosa estela de luz. Ok. ¿Y qué pasó con esta estela de luz? Pues resulta que se había dicho que iba a costar X cantidad de millones.
y en el momento en el que empieza ya la empresa a construirla o a llegarse a los materiales, dice, no, ¿qué crees? Es que el acero no es el que se había, ¿cómo se dice? Cotizado. No es el que se había cotizado, es otro. Es este acero súper especial ultra. Entonces, pues acepta o sea, la modificación del presupuesto porque yo no puedo construir la estela de luz si no tengo este acero porque se me va a vencer, bla, Y bla, con todo bla. esto de la guerra de Ucrania y todo eso se volvió muy complicado el tema del acero, ¿no? Como que subía y Sí, bajaba. bueno, afortunadamente esto fue Ah, antes. fue Sí, sí, antes, fue ya. antes, sí, sí, sí. Pero cuando ya se está revisando el contrato y, bueno, ya se hizo la estela de luz, bla, 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 cuando se está revisando el contrato, porque la Auditoría Superior de la Federación revisa, o sea, no es que el Estado pueda gastar en lo que quiera y como quiera, no, o sea, la auditoría sí revisa y dice, a ver, ¿cuánto gastaste en la estela de luz? Ah, muy bien. Oye, ¿y por qué cambiaste el acero? No, porque el otro se vencía y este acero es ultra. Cuando se hace una investigación, ese acero ni existía. Se utilizó el que se había cotizado desde un inicio y solo se aumentaron los costos. Entonces, ese fue un gran tema porque muchos servidores públicos resultaron sancionados. Todos los que aprobaron las modificaciones del acero, todos los que pusieron su firma, salieron sancionados para restituirle al Estado ese dinero que... Que implicó que como dicen, haz algo que algo obra, que algo sobra. Se Ajá. embolsaron ese presupuesto extra o qué fue lo que pasó. La verdad no llegué hasta ahí, Ajá. pero pues finalmente actuaron mal. ¿Cómo es que tú no revisaste que ese acero ni siquiera existía, no? O sea, que no era necesario hacer una erogación tan grande para la creación de la estela de luz. ¿Y qué fue lo complicado en particular a la hora de Lo resolver? mediático. Este tema Mediático. fue muy mediático y fue el primero que salió de otros. O sea, de otros servidores, porque sancionaron a muchos servidores por este tema, muchos, muchos. ¿Tuviste, o sea, la presión era meramente mediática o había otra clase de presiones o como... Te lo voy a ejemplificar con algo que alguna vez me dijo una de mis jefas. Vas a salir a decirle a todo México que tal o cual persona hizo o no hizo. Entonces debes de tener los argumentos, o sea, no te puedes equivocar en eso, porque finalmente estás hablando del prestigio de otras personas, ¿no? Ok. Entonces esa era como el estudiarlo bien, el efectivamente ver, porque aparte era un expediente enorme y con periciales, o sea, yo no sé nada de ingeniería ni nada, entonces como que ve una pericial, ve la otra, el tipo de acero, cómo fue, ese fue uno. Y otro, que fue el más complicado, pero este fue por el tema O de sea, este la... pasado era un asunto donde había varios intereses implicados Exacto, que lo volvieron mediático y era una presión más que nada como extra jurídica, por así decirlo. así es. Y el segundo, El segundo, no sé si estás como en contexto de Pemex, Fertinal. Aquí lo que pasó fue que Pemex empezó a adquirir empresas que como a ramificarse en diferentes sectores. Entre estos, compró Fertinal. Fertinal es una empresa que en ese momento no valía lo que Pemex decía que valía. Entonces, toda esta operación se hizo a través de un integrante de Pemex que formó una empresa mitad de Estado, mitad particular, que a su vez tenía otra empresa que era solo particular, que compró Fertinal. Como verás, la complicación fue como que ir desmembrando si sí había una responsabilidad o no, porque este fue un tema de responsabilidades de servidores públicos. ¿Y qué pasaba si este servidor público no había actuado como servidor público, sino como parte del consejo de administración de la última empresa, que era meramente particular, para comprar Fertinal a un sobreprecio? O sea, Fertinal no valía lo que decían que valía. Eso implicó que Pemex erogara una cantidad que no era justificada. injustificado. Ajá, exacto. Ok, ¿y cómo? Concluimos que sí, o sea, el hecho de que haya utilizado dinero del Estado implicaba que
tuviera que rendir que cuentas. tuviera que rendir cuentas y que no podían crear como unas figuras para deslindarse de responsabilidad. Finalmente, él en un principio era parte de Pemex y lo único que hizo fue, se fueron creando otras empresas. Como que lo que quiso hacer es perderse ahí en un enmarañadero y decir que era como una cuestión privada, Exacto. pero al final de cuentas con dinero de procedencia pública. Exactamente. Ok, Sí, sí, tuvo responsabilidad. Así es. Sí. Bueno, interesante. Sí, hay muchas cosas. ¿Como cuánto se tarda en resolver un asunto? Depende. Hay asuntos que pues ya tienen argumentos muy estudiados, o sea, el tema de la materialidad, el tema de visita domiciliaria, revisión de gabinete, yo creo que esos se pueden resolver o se resuelven en 2-3 semanas, dependiendo de la complejidad. Y hay asuntos que se llevan 2 meses, ¿no? Por ejemplo. Ok. ¿Qué tanto tienen que trabajar en equipo en el tribunal para sacar un asunto? ¿Cómo se da esa dinámica? Es indispensable porque el magistrado es el que se encarga de las decisiones, básicamente, ¿no? Y todo el personal, los secretarios de acuerdo, son los que investigamos, los que tenemos que redactar, tenemos que dar el formato y forzosamente debe haber un trabajo con todos tus compañeros, ¿no? Principalmente en este tema de las sesiones que te comento, para ver si un asunto que tú estás revisando es ya de criterio o se resolvió otro en otra sesión que haya visto tu compañero en sentido contrario, antes de que pases con tu magistrado a comentar el asunto. Esto es importante porque no puede haber ese tipo de incongruencias, ¿no? Finalmente el derecho se interpreta dependiendo de la perspectiva de cada persona. Puede ser que yo un asunto vea que está correcto, pero mi compañero no comparta el sentido. Y, por ejemplo, si... De la misma ponencia. De la misma ponencia, incluso de otra ponencia, porque te digo, las sesiones son de todos los integrantes del pleno y de las secciones. Entonces sí es importante tener esa comunicación entre nosotros para saber cómo van los criterios, qué se ha ido aprobando, qué han dicho los magistrados. Por ejemplo, si tu magistrado no está a favor de cierta postura, pues que tú ya sepas, el magistrado vota en contra de estos temas, ¿no? Por ejemplo, hubo un tema, me parece que fue en Monterrey, porque nosotros somos, bueno, es a nivel federal. Hubo un tema de Monterrey, creo, o de Sonora, uno de esos. El punto es que se le estaba haciendo una visita domiciliaria a una empresa y por alguna razón se corrigió y lo que dijo el Estado fue, bueno, ya te corregiste, perfecto, entonces ya no te determino ningún crédito. Pero ni siquiera llegaron a una resolución final. Como que interrumpieron el procedimiento para decir, ya te corregiste, ya, ahí queda todo. Y después... Tuvieron que haber resuelto que ya se encontraba... Exacto. Entonces, ahí cuando llega el otro gobierno y revisa de, oye, ¿por qué no pagó impuestos? Se da cuenta de que, pues, supuestamente, o más bien se corrigió, pero no hubo una resolución final que le corrigiera. ¿Y cómo quitan este reconocimiento del gobierno de que sí se había corregido? Entonces, ahí también fue como un tema donde los magistrados estaban como divididos. ¿Cómo vamos a aceptar un juicio en contra de un acto interprocesal si la resolución final debió haber sido la determinación de un crédito o decir que no había un crédito que pagar? ¿Y cómo que resolvieron al final? Que sí se puede, porque finalmente fue la voluntad. La última voluntad de la autoridad. Exactamente, aunque sea... Es una jurisprudencia, ¿no? Incluso, sí. Que los actos definitivos no solo se definen porque ya no quepa recurso alguno ante ellos, sino una serie de aspectos también entre ellos que reflejen la última voluntad de la autoridad, ¿no? Exacto, Más o menos. Sí. Ok. En tu opinión, ¿qué fue lo que generó esta reforma tan drástica al Poder Judicial? 2 cosas: descontento generalizado y mucha desinformación, tal vez. ¿A qué le atribuyes ese descontento? A lo complicado que es poder hacer incluso un trámite, porque las personas piensan que los trámites también tienen que ver con el Poder Judicial,
que si van a la fiscalía tiene que ver con el Poder Judicial, que no sé, la secretaria del juez que los maltrató tiene que ver con el Poder Judicial, ¿no? Y también a los medios de comunicación. Creo que ellos también han tenido como una participación que debe ser reflexionada. ¿Por qué? Muchas veces se dice en medios de comunicación, no, esta tal persona ya quedó desvinculado del delito, y lo que realmente fue es una suspensión provisional. O sea, ni siquiera se ha resuelto, ni siquiera es la definitiva, ni siquiera se ha pronunciado en relación al fondo, y ya se hizo un tema mediático derivado del desconocimiento. Entonces creo que la desinformación es la que tiene el origen en la reforma. Eso, y que bueno, es cierto, o sea, hay muchas cosas que se tienen que cambiar, todo es perfectible, y va a ser un buen ejercicio si todos hacemos lo que nos corresponde. O sea, nosotros como candidatos, que sí estemos preparados para el cargo, que sepamos a lo que nos vamos a enfrentar, porque estamos en el medio, y dos, que las personas, los ciudadanos que van a votar, que voten y que se informen. Solo de esa forma puede funcionar. ¿Crees que sea responsabilidad en parte también ahora del Poder Judicial de informar a la gente? Sí, definitivamente, porque también parte, bueno, una de las muchas quejas que yo he escuchado ahora que he estado repartiendo mis volantes es que se tarda mucho la impartición de justicia. Lo cierto es que aquí en Aguascalientes están dentro de los 5 primeros lugares a nivel nacional en impartir justicia rápido, o sea, no tienen un rezago. Lo que me llama la atención más bien es el desconocimiento. O sea, si tú tienes un problema hoy, pues no se va a resolver en 6 meses como última instancia, ¿no? Ya para que quede firme. Creo que es necesario que se siga informando a la población como de forma fácil, con lenguaje común y corriente, para que puedan saber cuáles son las diferentes etapas de cada juicio y entiendan por qué puede que se tarde, puede que no se tarde, puede que su propio abogado haya interpuesto un recurso y que ya ni siquiera se resuelve aquí, se resuelve arriba, ¿no? O que ni siquiera haya promovido nada y Bueno, también, sí. Tienes, bueno, veo en tu currículum que suben aquí al INE, para que los conozcan, 3 propuestas. La primera dice integrar la sensibilidad social como parte de la función jurisdiccional. ¿A qué te refieres? Ahí me refiero a que seamos más humanos. O sea, creo que el derecho, si bien es un mapa en el que nos tenemos que dirigir, siempre buscar la justicia a través del derecho. A eso me refiero. Sí tenemos que tener mucha sensibilidad de que cada expediente es un problema no solo personal, familiar. O sea, hay empresas que por un problema pueden tronar. Entonces, a eso me refiero, que tengamos esa sensibilidad, de que no es un número más. La segunda es justicia accesible. Justo lo que comentaba, que muchas personas piensan que no están relacionados, o sea, nunca van a llegar a un problema que tenga que ver con un juez o con un magistrado. O sea, dicen, yo no tengo ningún problema jurídico, entonces no me interesa la elección. Lo cierto es que la justicia, cuando es accesible, van a saber que tienen muchos derechos que pueden defender. Derecho al agua, ¿no? Por ejemplo, o sea, me debes de proporcionar el agua como derecho humano, ¿no? Aunque no haya pagado. Exactamente. Perfecto. La propuesta 3, cero tolerancia a la corrupción. Que, bueno, eso está relacionado con toda la perspectiva que tienen del Poder Judicial algunas personas que somos corruptos. Lo cierto es que no hay tolerancia a la corrupción. O sea, en el momento en el que claro, la corrupción no es nada más darte dinero, ¿eh? La corrupción es incluso que una persona que no esté capacitada tenga un puesto. Entonces, si una persona no está comprometida con el servicio público, no puede estar laborando ahí, porque eso es corrupción. O sea, si no tiene la preparación, va a afectar más de lo que va a ayudar. No nada más es la mordida. Claro. Mencionabas también que uno de los problemas torales que ocasionaron la
la reforma es la desinformación. En ese aspecto yo también concuerdo en parte. Digo, definitivamente fue una de las causas, creo que hay más, pero es muy importante cómo combatirías la desinformación. Digo, dentro de lo que esté en tus manos. Sí, yo creo que justo ahora, aprovechando todo este tema de las candidaturas, ha habido infinidad de videos, TikToks, Instagram Reels, lo que sea, donde los propios jueces te explican con palabras sencillas, accesibles, el por qué resolvieron una cosa de una forma o de otra, o cuáles son, o qué es el poder judicial, qué hacen los magistrados, qué hacen los ministros, y creo que todo eso debemos de conservarlo. O sea, el que podamos informar a la ciudadanía a través de redes sociales, que ya es el nuevo medio de, bueno, ni tan nuevo, pero ya es el medio en el que nos podemos acercar entre todos. Claro. ¿Por qué quieres ser candidata a magistrada de circuito? La primera razón es que es un reconocimiento a mi trayectoria. Yo siempre he estado en el medio jurisdiccional. El segundo es porque tengo la capacidad y, bueno, la trayectoria y pues todos los elementos. Soy abogada, soy mexicana, eh, tengo todo el conocimiento, he estado liderando equipos en las mesas en las que he dirigido, entonces sé cómo tomar decisiones, sé cómo liderar un equipo, sé revisar los asuntos y principalmente defenderlos. Mm. ¿Qué tal te ha parecido a ti el proceso electoral desde el inicio, desde la convocatoria hasta hoy? Confuso, muy Confuso. confuso. La verdad, sí he de reconocer que el INE ha hecho un esfuerzo titánico para poder ir al paso de lo que está sucediendo, pero creo que fue una reforma rápida, o Ujú. sea, fue algo muy rápido, que incluso nosotros como candidatos no nos quedaba claro qué íbamos a hacer exactamente. Pues incluso también me tocó de que, oye, que igual y tienes, o sea, haz la invitación abierta y luego formal por escrito y luego el 50% tienen que ir, pero si ya hicieron la aclaración que si es un formato de podcast, pues no son tan estrictos, como que en todos los sentidos y luego estar encontrando esos acuerdos. Sí, estoy de acuerdo contigo, sí, ha sido un poco Sí, confuso. ha sido, y que aparte como es nuevo, es sobre la marcha. O sea, en un Sí, principio todos íbamos a tener el mismo tope de gastos. Después no, que se iba a ser diferenciado dependiendo del puesto. Después que no puedes aparecer en ningún medio. Después que sí, que ya no son solo redes sociales. ujú, ¿Qué otra cosa? Es que se han modificado muchas cosas y cada día hay que estar revisando los acuerdos del INE. sí, Y es algo que como candidata, sí quiero comentarlo. Nosotros no tenemos una estructura, o sea, soy yo contra la candidatura, ¿no? O sea, entonces eso significa que yo me tengo que organizar para saber cómo hacer una campaña, dónde repartir volantes, quién va a ser los volantes. Aparte, el INE tiene una plataforma, el MEFIC. Ahí tienes que avisar todo lo que vas a hacer en tu ujú, agenda, todos los ingresos, los gastos, registrarlos, sacar las facturas, subirlas, los comprobantes, que si mandaste a imprimir volantes, pues sube el volante que se mandó a imprimir, cuándo le pagaste, y aparte que todos se hacen dos pagos, ¿no? ujú, Y entonces todo eso, aunado a busca entrevistas y ve a repartir y haz tu trabajo y que no tienes una estructura. claro. Y para los que nos estén viendo, es el caso de, creo que todos los que han venido a este espacio, o sea, no solo están haciendo campaña ahorita. Digo, los demás, algunos que estaban en Poder Judicial local, pues ahora hubieron vacaciones por feria de aquí de Aguascalientes, pero los que están en Poder Judicial Federal, no hubo vacaciones de trabajo para ellos, entonces tienen que ir en las mañanas al juzgado, llevarse trabajo a su casa, ir a hacer campaña. Y me imagino que jamás te imaginaste haciendo campaña. ¿Cómo fue No, eso para ti? no, la verdad es Mm, es muy cansado pero a la vez enriquecedor porque te das cuenta del nivel de desinformación que hay. Pareciera que este tema de la elección está sectorizado a abogados, ujú, pero cuando tú vas con una persona común y corriente caminando, ni siquiera sabe que va a haber elecciones, ni siquiera entienden o piensan de qué partido eres. No, pues es que aquí no hay partidos. ¿Cómo no va a haber partidos? Siempre hay partidos.
y te envuelves como en una dinámica de te quiero explicar, pero las personas no, honestamente siento que no han desarrollado como la conciencia de lo que esto implica Pues para ellos. también creo que mucho de eso, pues imagínate, la gente se la pasa trabajando todo el día, o sea, anda en friega desde la madrugada hasta en la noche. Pues si llega a su casa y se pone a ver algo, pues definitivamente no van a ser noticias para deprimirse más, ¿verdad? O sea, yo creo que, pues por eso no creo que sea factible como de, hey, infórmense, infórmense, oye, pues a qué hora. Como que sí, pero pues también lo vemos, cómo lo hacemos interesante, por ejemplo, por mencionar algo. Yo veo que La Casa de los Famosos, por ejemplo, todo el mundo la vio. Evidentemente una elección judicial no es tan atractiva como un programa de televisión de ese tipo, pero como que hay que buscar las formas de hacerle llegar a la gente la información, porque pues a fin de cuentas no los puedes obligar, ¿verdad? Que es el verdadero reto de Sí, esta reforma, el que sí pueda captar la atención de todos los ciudadanos. Y no solo la atención, sino que sí puedan aterrizar la importancia. ¿crees que vaya a ir a votar la gente? Yo coincido en que quizás solo abogados y pues la gente que lleven ahí con otros intereses quizá. Sí, 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 exacto. Fíjate que yo creo que va a ser más o menos el porcentaje de las personas que hayan votado para la revocación de mandato. Ok. Yo creo que va a ser ¿Cuántas ese personas votaron, porcentaje. recuerdas? Creo que fue como el 8%, el 10%. A ver, déjalo investigo. La participación fue del 17.7%. 16.5 millones de votantes. Yo creo que va a Siendo ser. un país de 136, 130 y tantos millones de habitantes. Y que también te enfrentas a que o sea, es una votación con ¿cuántas boletas? ¿11? Va a haber en Creo que Aguascalientes, sí, creo 10 que 11. 11. Como con, ¿sabe cuántos ¿Cuántos no? candidatos? Ajá, ¿cuántos nombres? ¿Cuántos colores? ¿Por qué le debería importar a la gente? Porque son las personas que en el momento en el que ellos tengan un problema o que quieran defender sus derechos, son las personas que van a decidir. Por eso es importante que voten. Y porque, pues, todos somos mexicanos, necesitamos tomar riendas del asunto, tomar riendas de esta reforma y estés o no de acuerdo, pues esto ya está. O sea, la única Claro. forma en la que tú puedes participar y ser responsable incluso contigo y con tu familia es que veas por quién vas a votar, quién va a estar tomando una decisión. En concreto, ¿qué mejorarías del proceso electoral? Bueno, sé que pueden ser Sí, muchas uy. cosas, pero así como Mm, yo creo que el tiempo de campaña fue insuficiente para darte a conocer. que fue un mes, ¿no? Sí, bueno, fue 2 meses, Ajá. pero pues el primer mes nadie sabía muy bien qué hacer porque había muchos cambios, ¿no? No sabía si esto se podía, no se podía, estaba prohibido, me van a sancionar. Entonces realmente yo creo que ha sido un mes y que aparte se está traslapando o coincide con las elecciones locales. Mm, Entonces eso implica que es más boletas, más. doblemente complicado. Sí, sí, Ujú. sí. La verdad es, va a ser, va a ser un muy buen ejercicio que te digo, solo va a funcionar si nos informamos y si votamos. ¿Cómo se puede informar la gente? El INE tiene la plataforma Conóceles y ahí tú eliges por estado y por puesto, o sea, por la candidatura, no sé, ministros, magistrados, jueces. Y ahí viene el perfil de cada uno de los candidatos, que claro, o sea, implica mucho tiempo. Pues mira, yo por ejemplo para las entrevistas he estado sacando las fichas justo de los candidatos del INE. Si ustedes ya tienen identificado algún candidato porque hizo buena labor de ya empezar a dar a conocer o por la razón que sea, buscan su nombre y le ponen, por ejemplo, aquí yo le puse Brenda Larcón INE. Y ya te sale ahí la ficha que realmente es muy dinámica, es una página. Ajá. Vienen tus datos generales, medios de contacto, redes sociales.
Preguntas como por qué quieres ocupar un cargo público, tu visión de la función jurisdiccional, las propuestas, trayectoria académica, estudios, bla, bla, bla. Como que sí, hasta eso las hicieron muy dinámicas. Sí, los elementos esenciales que en un principio pudieran influir para tomar una decisión, pero estamos hablando de, creo que hombres hay 21, o sea, de hombres son también muchísimos. Bueno, mujeres somos solo 15. Bien, pues algo más que quisieras agregar. Pues agradecerte por el espacio. Muchas gracias por abrir estos espacios para que nos conozcan, para que puedan allegarse de elementos para tomar una decisión y básicamente para que conozcan quiénes son sus candidatos, de qué trata la elección, por qué se está haciendo esta elección, que no hay partidos. O sea, es muy importante que sepan que no hay partidos involucrados, no es una elección de estructuras. Estamos ellos y nosotros en esta elección nada más. Y que voten, que es muy importante que sí acudan a las urnas. Va a ser una labor cansada, sí. Creo que estaban estimando... Su sombrillita y su electrolito y vámonos. Sí, porque creo que están tardándose como más de 10 minutos, ¿no? Hicieron como un ejercicio para unas votaciones y se tardaron más de 10 minutos una persona en votar. Una persona. Entonces sí es importante que, pues si ya todos vamos preparados con los números, los colores, porque ya hicimos nuestra labor de investigación, pues vamos a votar rapidísimo. Perfecto. En tu caso mencionabas que eras la número de lista 01. Así hay es. Que marcarlo así, 01. Sí, 01, hay que marcarlo 01. Y el color de la boleta es el rosa, ¿verdad? Así es. Ok. ¿Cuáles son tus redes sociales? No me acuerdo de mis redes sociales. Bueno, se las pongo aquí, aquí abajo en la descripción. Perfecto, Brenda, pues mucho gusto y mucho éxito. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos.